Que el Señor les bendiga. Traigo a bien predicar la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esperamos en Dios que este mensaje de la palabra sea de bendición para todos aquellos que nos van a estar mirando a través de las redes sociales. Y hoy tengo el privilegio de traer este mensaje porque muchas veces, ¿verdad? Me recuerdo en aquellos años cuando yo vine a los pies de Cristo. Piensan que todo lo que nos hablan a través del Evangelio y todo esto, eso es lo que nos cambia a nosotros y nos convencen y nos lavan el cráneo. ¿Y qué no dicen de uno? Hasta que caíste, hasta que te lavaron el cráneo. Mas no es la palabra del hombre ni la sabiduría del hombre que cambia a nadie, sino que es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y aún así dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el oír la palabra de Dios, de ahí viene la fe, de escuchar la palabra. Y el Espíritu Santo es el que viene a redarguir los corazones. Y ahí es donde el creyente o la persona por primera vez acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, vayamos primero al verso 1. La Biblia dice ahí: cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo no fui con eso. ¿Por qué estaba hablando esto Pablo? Pablo ya había estado una vez en Corinto. La iglesia en Corinto estaba pasando necesidades. Y sabemos, ¿verdad?, que en Corinto era un lugar donde había gente sabia, mucho filósofo. Y por eso él les recuerda y les dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría o elocuencia. No, Pablo no usó tanto drama para presentar el evangelio. Era un apóstol humilde. E incluso Pablo, para llamarse apóstol, él se llamaba que era un abortivo de los apóstoles. Hoy en día podemos mirar mucha gente que puede tener mucha preparación. Y no está mal, es bueno unir la preparación con el gran don de Dios. Para unirlo a través de la palabra se forma, podemos decir, algo poderoso. Pero qué tremendo es que cuando usamos la formación académica, la teología, la filosofía, para solamente ser un pavo real. En una ocasión, dos hermanos iban con otra persona, entraron a una iglesia. Cuando entraron a esa iglesia, uno de ellos les dijo: ¿y esta es la iglesita que usted pastorea? Y él le dijo: por la gracia de Dios. Este hombre que hizo esta pregunta caminó un poco y le dijo a este varón al que le había contestado que era por la gracia de Dios, dijo: este hombre sabe, pero es un pavo real. Hoy hay gente que es pavo real para presentar el mensaje de la palabra. Sí saben de la palabra y es bueno. Pero Pablo, eso era lo que les estaba recordando a ellos. Si aquí hay mucha sabiduría, que no les esté convenciendo la sabiduría, los filósofos y todo el movimiento que se está uniendo aquí en Corinto. Por lo tanto, él les dijo: yo no sé esa excelencia, esa filosofía. Y Pablo era preparado. Estamos hablando que él estuvo en el Areópago, en el libro de los Hechos 17, 22, 25. Ahí dice que él se encontró con unos filósofos en el Areópago. ¿Qué era el Areópago? El Areópago venía siendo el Tribunal Supremo de la antigua Atenas. Cuando Pablo llega ahí, había gente preparada. Y él comenzó a ver sus lápidas de sus dioses, de los filósofos. Y Pablo se encontró que había una lápida que no tenía el nombre de un dios. Y él les dijo estas palabras: de ese Dios les voy a hablar yo. Y sí,
No usó tanto elocuencia, no usó tanto retórica, que mira esto, que no. Pablo solamente les dijo, en una ocasión yo me encontraba persiguiendo la iglesia. Cristo viene a mí, me deja ciego, manda a alguien a que oren por mí, recobro mi vista. De él les estoy hablando. Por eso es que Pablo hablaba el mensaje de la palabra de Dios, no por lo que él sabía, no porque él era un filósofo, o era un teólogo, o era una persona preparada, porque él es un maestro de Pablo, fue Gamaliel. Pablo era un teólogo, era un filósofo. Pablo sabía griego, hebreo, arameo, latín. Mas sin embargo, cuando él se encontraba, amado hermano y amigo que me escucha sobre las redes, cuando él se encontraba predicando en una audiencia, él observaba la audiencia que estaba ahí, a cual él estaba ministrando, y a ese nivel se bajaba él. Cuando estuvo en el Areópago, usó su elocuencia, porque había gente que le gustaba el conocimiento, el saber, eran filósofos. Pero aquí le está recordando a la iglesia en Corinto, yo no vine con elocuencia, con convencimiento de palabras, ni tampoco les traje el evangelio, les quiero presentar el evangelio con mi propia sabiduría, con mi propia filosofía y mi propia teoría, no, nunca. Mas sin embargo, hoy en día, la gente ahora cómo se está llenando de esto. Fíjese bien, hay personas que reciben un púlpito o a veces un llamado, un saludo y dicen, le saluda el reverendo fulano de tal. Damos gracias a Dios porque el obispo ya está aquí para predicar el mensaje. Damos gracias a Dios porque aquí tenemos un hermano que tiene un doctorado en teología. No hay necesidad de hacer tanto drama, títulos, presentar títulos. Pero sí es bueno la preparación. Pero presentar el mensaje con un espíritu humilde. Yo soy de Guatemala. Hemos estado en nuestro país. Hemos visto pastores que han estado ahí presentes con sus zapatitos rotos, con su ropita sencilla, sentados ahí a la par de ellos. De repente cuando les dan un púlpito, comienzan a decir, esta palabra viene de esta raíz etimológica que procede del griego y entra aquí el hebreo y aquí surge el arameo. Se queda uno callado, admirado de ver la preparación de estos siervos tan sencillos, tan pequeños y no andan como pavos reales. Ahora imagínense, ese es el estilo que todo siervo de Dios debe de presentar siempre al recibir una audiencia. Pablo dijo una ocasión en el libro en Corinto, Pablo dijo en 9:20-22, ahí habló Pablo donde dijo, yo me voy a hacer a los judíos como judíos y me voy a hacer como ellos que están sometidos a la ley. Me voy a hacer también aquellos, dice, que están sin ley, también me voy a hacer igual a ellos. También me hago débil a los débiles. De todo me voy a hacer yo igual a ellos, dice, para ver si me gano alguno dentro de ellos. Eso es lo que está Pablo recordándole a la iglesia en Corinto. ¿Qué está pasando con ustedes? Yo les presenté el mensaje de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, no con convencimiento de palabras. Por eso recalqué al inicio, nadie con su palabrerío que nos viene con el mensaje de todo esto nos va a convencer si es de su propio pensamiento o convencimiento humano, no. Ahora si viene con el mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo redarguye la conciencia, entonces es ahí donde se obra a través del Espíritu Santo y Él comienza a obrar en nuestras vidas y procedemos al arrepentimiento. No es que nadie le cambie el pensamiento, ni la manera de vivir, ni su propia conducta. A cambio de ver la gente, a cambio de ver el cambio de la vida de esa persona, dicen, y anduvo de borracho, anduvo haciendo esto, anduvo haciendo al otro. ¿Por qué no dicen qué gran cambio tuvo esa persona? Que es increíble cómo ha cambiado. Ah, no, la crítica destructiva. Pero gracias a Dios que en una ocasión como esta dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es lo que dijo Pablo. Segundo verso dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado.
No hay necesidad de que yo haya llegado aquí con ustedes a investigar qué de la filosofía y las palabras elocuentes. No, yo les traigo el testimonio de Dios y de aquel Jesucristo que fue crucificado. Le está diciendo Pablo, no se dejen llevar por palabras convincentes. Y eso es lo importante. Hay que tener discernimiento. Mucha gente tiene preparación teológica, pero sus palabras son vacías porque están bajo la sabiduría humana, no están bajo el poder como está mencionando Pablo del Espíritu Santo. El verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo está presentando aquí humildad. A pesar de que era un hombre preparado, Pablo se encontraba una audiencia, pero aún así tenía temor de lo que iba a presentar a la iglesia en Corinto. Sí, muchas veces pensamos que porque tenemos la preparación, no necesitamos una preparación. No. A veces hay quienes, cuando escucho yo personas que van a comenzar a dar un mensaje, comienzan a decir sus títulos y digo, bueno, me voy a sentar a comer la palabra de Dios. Pero cuando me vengo a dar cuenta que lo que me está presentando verdaderamente es algo superficial. Que cuando una persona con una preparación te debe dar un buen alimento sólido. Por eso me quedaba impactado de aquellos siervos de Dios. Cuando te presentan un mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, hasta deseo da de recibir el testimonio, ser seguidores de estos siervos de Dios, porque te inspiran a que tú puedas ser seguidor de ellos por lo que ellos tienen, no por lo que ellos hablan en la unción, sino por el don que ellos tienen, a ser igual a ellos en el aspecto espiritual de buscar de Dios, no imitarlos. Pablo eso es lo que presenta. En el verso 4 dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Les vuelve a recalcar, mi predicación, mi palabra, no era con el propósito de convencerlos a través de lo que les estaba enseñando. Porque no venía bajo una sabiduría humana. Se los está recordando. Mas sin embargo, sino que él les dice, sino que yo les traje demostración del Espíritu de poder. Pablo tenía un grande testimonio de poder hablar de las cosas de Cristo. Si nos podemos dar cuenta, uno de los grandes testimonios que Pablo comenzó a dar se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. Dice la palabra de Dios que cuando Dios llama a Pablo al ministerio, cuando Dios lo llama, él lo deja ciego. A pesar de que lo deja ciego, manda a un varón llamado Ananías a que orara por él. Y él le dijo, este es instrumento en la mano de Dios para ser testigo del evangelio a reyes, a gentiles y al pueblo de Israel. Por eso es que nosotros solamente somos, como dijo Pablo, portadores de la palabra, administradores de la palabra. Somos un vaso útil para Dios para propagar el evangelio, hablar del evangelio o de la palabra de Dios. Ahora, imagínense el testimonio que tenía Pablo. Haber quedado ciego, haberle devuelto la vista, después de que era un hombre perseguidor de la iglesia, que odiaba a la iglesia. Hoy en día, entre todos aquellos que nos están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, ¿cómo te consideras del evangelio? ¿Lo criticas? ¿Respeta las decisiones de los demás a través de la fe del cristianismo? ¿O hablas pestes del cristianismo o del evangelio? Acordémonos que la Biblia, aquí donde estoy predicando un poquito arriba en su contexto, dice, ante lo necio del mundo, escoge Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo. Espero en el Señor
que si tú eres uno de aquellos que detestas o blasfemas el Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús, seas uno después de lo que estés predicando la palabra de Dios, así como lo hizo Pablo. Llegó a ser un apóstol, llegó a ser un instrumento en la mano de Dios. Escribió casi todo el Nuevo Testamento. Habla como de 13 epístolas. Espero en el Señor que si tú eres uno de ellos, un día pueda dar testimonio de la palabra de Dios, así como Pablo está predicando. Porque Pablo está diciendo, ni mi palabra ni mi predicación fueron persuasivas usando sabiduría humana, sino con una demostración del poder del Espíritu Santo. Amado hermano, siempre he dicho en alguna de mis predicaciones, el hombre no puede cambiar al hombre. Nadie. Y el que quiera hacer este cambio en la vida de un ser humano está cometiendo un error. Uno solamente es dar el mensaje y Dios es el que se encarga de todo. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre va a producir fruto. Siempre va a producir fruto el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo, ¿qué no hizo con la iglesia? La persiguió. Agarró a algunos hermanos, los llevó al Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos. Presenció la muerte de Esteban, uno de los evangelistas y grandes diáconos de la iglesia. Y era uno que odiaba, perseguía a la iglesia. El verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el meollo de Pablo? ¿Cuál es todo el propósito? De no llegarles a hablar con elocuencia, sabiduría, convencimiento de palabras de su propia inspiración. ¿Cuál era el propósito de él? Y se lo recalca, se los está diciendo. Que el mensaje que les llevó fue a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo no hablar así del poder del Espíritu Santo? Que cuando el hombre queda admirado, primero la luz que mira lo deja ciego. Segundo, llega un hombre y pone las manos sobre sus ojos y vuelve a ver. Tercero, le dice, tú eres un instrumento escogido de Dios, y comienza a predicar la palabra. ¿Quién no se va a quedar admirado de este cambio? Mas sin embargo, algunos criticaron. Es de igual manera. Cuando alguien comienza a predicar la palabra de Dios, dice, no, pues este que está hablando la palabra de Dios, antes era esto, antes era el otro, sí. Pero es que dice la Biblia también que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo reconozco quién fui en mi tiempo pasado, en mi vida. Pero doy gracias a Dios que ahora vivo una vida feliz. Dios me sacó de esas tinieblas, de las garras del enemigo, y me ha puesto en su luz admirable, y me ha hecho un linaje escogido de Dios y real sacerdocio. Por lo tanto, Pablo les dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo importante, que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Por lo tanto, no son las palabras, amado hermano, que cambian al hombre y que cansan al hombre para estarle hablando y hablando del mensaje de la palabra de Dios, de su propia mensaje, de su propia sabiduría. No lo van a cambiar. Pero cuando hablamos el mensaje de la palabra de Dios con unción y con poder, ese viene a ser un gran efecto en sus vidas. Un gran efecto. Había un hombre que se llamaba Zaqueo. Miró venir a Jesucristo. Como era chaparrito, se subió a un árbol y había oído hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estando arriba, le dijo nuestro Señor: Zaqueo, bájate de ahí. Voy a ir a comer a tu casa. Cenaré contigo esta noche. Solo eso le dijo. Y había oído hablar de Cristo. Cuando Jesucristo entra a su hogar, Zaqueo era un recaudador de impuestos. Cuando Jesucristo pone un pie en su casa, Zaqueo viene
y comienza a sacar todos los bienes que tiene y se lo comienza a dar a los pobres. Fíjese nomás que todavía ni le había hablado tantas cosas a nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo. Cuando Cristo comienza a mirar que Zaqueo comienza a devolverle a los pobres lo que él había recaudado, porque en aquel entonces un recaudador de impuestos era un ladrón. Así es. Pero cuando Dios cambió su vida, Jesucristo cambió su vida, dijo Cristo estas palabras: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hubo un cambio, hubo restitución de parte de Zaqueo hacia los pobres. Comenzó a devolver 4 tantos como la ley judía les imponía a ellos. Devolver 4 tantos de lo que había robado. A este poder de Dios es que hay que creer. Es lo que dice Pablo. Hay una historia muy hermosa de un hombre llamado John Hutton. Le encantaba cierta historia. Y él decía esta historia: uno que había sido malvado y borracho fue capturado por Cristo. Sus viejos camaradas trataban de tomarle el pelo y le decían: no me digas que tú, siendo un tío sensato, puedes creer en esos milagros de la Biblia, que Jesús convirtió el agua en vino. La respuesta de este hombre fue: si convirtió el agua en vino o no, contestó él, no lo sé. Pero sí sé que en mi casa le he visto convertir el vino en muebles, le he visto convertir el vino en comida, le he visto convertir el vino en ropa, le he visto convertir el vino en calzado. Esa es la transformación que hace Dios al oír la palabra y recibirla por fe. Vea el cambio. Este hombre quedó admirado. Y siempre va a haber gente que va a querer refutar tu fe. Como este que le dijo: tío, ¿cómo es posible que tú creas a esos milagritos de la Biblia que dicen que Cristo convirtió el agua en vino? Pues si lo haya convertido o no, dijo este varón, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ha cambiado mi vida. El vino lo ha convertido en muebles, en zapatos, en ropa, en vestuario. Desde ahí comenzó a tener una vida feliz, un matrimonio feliz, hijos gozando de una fidelidad, de una hermosa armonía en el matrimonio. Porque cuando Cristo llega al corazón del hombre o de la esposa del hombre, el matrimonio ya se compone de 3. Y la paz comienza a reinar en el corazón de la familia. Por lo tanto, amados hermanos y amigos que nos escuchas, cuando nosotros presentamos el mensaje de la palabra de Dios, no lo presentamos que sea la propia filosofía de uno o lo que uno mismo escribe o lo que uno quiera decir. No, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Por lo tanto, esperamos en Dios que este mensaje haya sido de mucha bendición a sus vidas. Y si un día escuchas el mensaje de la palabra de Dios y el Espíritu Santo comienza a obrar en tu corazón, a sentirte mal, a sentirte redarguido, acepta a Jesucristo en tu corazón y Él te sacará de las tinieblas a su luz admirable y vas a venir a ser rey y sacerdote del Dios Altísimo. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a la iglesia Victoria en Cristo. Dios bendiga a nuestras familias. Y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en esta hermosa tarde que tú me has regalado, Padre Santo, para presentar este mensaje de tu palabra, solo pido, Señor Jesús, que tú seas el que te muevas a través del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos para hablar tu palabra, dar el mensaje de tu palabra. Y tú eres el que te encargas de dar el crecimiento. Tú eres el que te encargas de que la semilla germine, reviente y produzca. Porque tu palabra dice que nunca regresa vacía, sin antes
hacer su trabajo. Su palabra es como el martillo que quebranta la piedra, la doblega, la humilla. Y todos procedemos al arrepentimiento y te aceptamos como tu único y suficiente Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Espero en el Señor que sea de bendición este mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga.